Aquí empezamos. Está listo el informe de la Comisión del Caso Encuentro, que será votado este miércoles y que recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lasso por omisión y por traición a la patria. Andrea Samaniego nos cuenta los detalles desde la Asamblea Nacional. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, hoy se conoció este informe borrador que ha realizado la comisión que investigó el caso Encuentro aquí en la Asamblea Nacional, un informe de 221 páginas que recomienda principalmente el enjuiciamiento político al presidente de la República, Guillermo Lasso, por dos razones, como bien mencionabas. La primera, por designar a Hernán Luque como gerente de EMCO, y la segunda, por esta supuesta presencia de la mafia albanesa en nuestro país. Para algunos legisladores, pues estas razones no se encajarían dentro de lo que dice la Constitución para seguir un juicio político al primer mandatario. Les contamos más de las reacciones que se han generado aquí en la Asamblea Nacional en el siguiente video. La comisión del caso Encuentro ya tiene listo el informe. Además, tiene 3 recomendaciones. La primera es enviar esta investigación a las instituciones pertinentes, mientras que la segunda y la tercera recomendación es enjuiciarlo políticamente al presidente de la República por traición a la patria y por omisión. Lasso, a través del decreto 169, da todo el poder a Hernán Luque. El presidente Guillermo Lasso, al concentrar todo este poder en una sola persona, tenía total conocimiento de lo que se podría perpetrar. El narcotráfico y la presencia aquí de la mafia albanesa, que es lo que podría atar esa corresponsabilidad del gobierno. Dicen los legisladores que recomiendan eso con base a las conclusiones a los que llegaron. Sin embargo, no todos habrían participado de aquello. Lo que quieren es estabilizar la democracia, desestabilizar al país. Y esto es una prueba más. Hoy a las 7:30 se les ha filtrado un borrador del informe, pero ni siquiera lo hemos conocido los miembros de la comisión. Por eso Zambrano presentará su informe de minoría. Otros asambleístas como Ricardo Vanegas consideran que lo que recomienda el informe no tiene sustento. Es peligroso que en la Asamblea no se sepa bien lo que determina el Código Integral Penal y lo que determina la Constitución. Es un informe político, jurídicamente inconsistente, que la Corte Constitucional, que no es política, les va a decir aquí no hay nada. El oficialismo critica el informe y considera que la comisión no tomó en cuenta las nuevas revelaciones sobre este caso que involucran a legisladores de UNES. Y ahora que hay cercanías, pruebas, fotos, videos, imágenes de la responsabilidad y la cercanía con el ex candidato a la presidencia, Arauz, con el ex candidato a la vicepresidencia, Rabascal, con el movimiento Acción Democrática Nacional, los asambleístas Ronnie Aleaga y Patricia Núñez, nos sorprende que ahora esto no va dentro de la investigación. La comisión del caso Encuentro se reunirá este miércoles a las 8 de la mañana para conocer y votar el informe de 221 páginas. Y bien, con la aprobación del informe ya en la mesa legislativa ocasional que elaboró esta investigación, pues esto pasará al Pleno de la Asamblea Nacional y con 70 votos se puede aprobar. 70 votos que fácilmente consigue esta mayoría legislativa aquí en la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a seguir de cerca esta información. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias por ese reporte desde la Asamblea Nacional. Las tensiones políticas se transforman en incertidumbre en los sectores productivos. Los avicultores y ganaderos que dependen de la comercialización de leche y sus derivados están nerviosos ante el panorama. Ellos fueron los más afectados en las últimas paralizaciones. Las tensiones han subido entre ambos grupos y uno de ellos decidió pararse de la mesa al acusar al otro de incumplir con sus compromisos. Lo que en el análisis podría leerse solo como un problema político, aquí en las fábricas de lácteos y avícolas de Cotopaxi, es incertidumbre. Trabajamos con pequeños ganaderos que tendrán 1, 2, 3 vaquitas que son su sustento. Entonces ellos no queda más que deshacerse de ese producto. Al ser una fábrica de lácteos con productos rápidamente perecibles, las pérdidas fueron altas.
Ya se pueden imaginar que nosotros tuvimos una pérdida de producto ya caducado, que no podíamos hacer absolutamente nada. Estamos hablando más o menos de un 40 a un 60% de pérdidas. En el sector avícola, las ventas también cayeron en un 50%. Además, hubo complicaciones para que llegue el alimento para los animales. Si hubiera pasado unos días, de pronto unos 2 o 3 días más, prácticamente la avícola ya no tenía que dar de comer a las aves. Nosotros acá en nuestra granja tuvimos una pérdida aproximada de unos $40,000. Las pérdidas fueron de $14.8 millones en una semana, según la Corporación Nacional de Avicultores. 3 millones de pollos no pudieron llegar a los centros de faenamiento y 45 millones de huevos no fueron distribuidos. En realidad el sector productivo nos afecta demasiado, ya que nosotros día a día tenemos materias primas que recibir, a la alimentación de las aves. Trabajar con animales vivos es bien complicado. En lo que corresponde a los lácteos, el cálculo fue de al menos 4 millones de litros de leche perdidos al día. En todo el sector agrícola, las pérdidas fueron de $107 millones. Tungurahua fue la provincia más afectada con 31 millones. Le siguió Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura y Carchi. El canciller Juan Carlos Holguín sostiene que debería haber una tregua de la clase política para evitar que internacionalmente el país se vea afectado por los conflictos internos. Además, anunció que el Ecuador avanza en la eliminación de la visa Schengen y el visado a Reino Unido. Belén Merizalde nos cuenta más. El riesgo país de Ecuador supera los 1.600 puntos, alcanzando así su nivel más alto en lo que va del año. Este indicador refleja que los acreedores internacionales perciben al país como más riesgoso. Los mercados creen que hay mayores probabilidades de que el gobierno de Guillermo Lasso caiga en mora y no pague su deuda externa por la crisis política que atraviesa. El canciller Juan Carlos Holguín reconoce el problema, aunque dice que casa afuera el Ecuador muestra mucha estabilidad, sobre todo en el manejo económico. Ecuador es uno de los países que proyecta el mayor crecimiento económico en este año 2023 en toda la región. Estos temas también despiertan mucha esperanza en el mercado internacional. No obstante, sabe que eso no es suficiente y que la situación política afecta la imagen del Ecuador en el mundo. Por eso sostiene que debería haber una tregua. Pero es difícil cuando tenemos políticos inclusive que operan desde el extranjero y permanentemente generan un daño a la estabilidad del país. El Ecuador debería tener este pacto de Estado. En todo caso, señala que su trabajo para abrir más puertas al país sigue en marcha y menciona, por ejemplo, que la eliminación de la visa Schengen va por buen camino. Esto tras la visita de la comisaria europea de Asuntos del Interior, Ylva Johansson. El único hito que nos falta cumplir a nivel técnico es el alto rechazo por los documentos falsificados que se presentan en los consulados al momento de sacar una visa Schengen. Hay que eliminar primero a algunas de las agencias intermediarias que ofrecen este servicio, pero sobre todo los ciudadanos tienen que concientizarse que cada vez que ponen un documento falso en un formulario de pedido de visa, están generando un daño al país. A la eliminación de este visado se sumaría el de Reino Unido, que asegura Holguín incluso avanza más rápido. Esperamos que en los siguientes meses el Ecuador formalmente tenga la posibilidad de la exención del visado. Los vecinos Perú y Colombia ya lograron obtener esa exención. En otros temas, el Frente Parlamentario Anticorrupción detectó presuntas irregularidades en la firma de más de 2.000 contratos en las empresas estatales del sector eléctrico, SELEC y CENEL. Se ha determinado un monto que supera los $800 millones en contratos. Los contratos cuestionados en el sector eléctrico se firmaron entre el 2020 y 2022. Las propias autoridades de las empresas públicas del sector eléctrico, CENEL y SELEC, reportaron información que más tarde resultó en hallazgos que ahora mismo ya están en manos de Fiscalía. El Frente Parlamentario Anticorrupción lo detalló en un informe de finales de enero. Muchas de esas empresas constituidas solamente para esa ocasión no cumplen los requisitos, la experticia, el tema de financiamiento. Empresas de papel. Yo diría que sí. En el informe elaborado por los legisladores se detalla, por ejemplo, que entre el 2020 y 2022 en CENEL se firmaron 2.098 contratos por más de $510 millones en 12 unidades de negocio. En el caso de SELEC, 1.694 contratos por $471 millones.
en 14 unidades de negocio. En medio de esta investigación se habría confirmado la activa participación desde el gobierno del máximo representante de las empresas públicas de entonces, Hernán Luque Lecaro. Y por otro lado, un supuesto lobista encargado de intermediar con las contratistas, Leonardo Cortázar Arcos. Él venía siendo desde hace algún tiempo atrás. Todos conocemos que es un operador que no aparece el nombre de Cortázar recién en esta gestión, en esta administración, sino viene desde atrás. Tanto en Selec como en Senel se habría identificado a un grupo de accionistas de empresas que únicamente rotaban para beneficiarse de los contratos en distintos momentos, con distintas empresas. Al final, los beneficiarios eran los mismos. Circulando, una empresa ganaba hoy, otra el día de mañana, otra pasado y en la siguiente semana, y se daban la vuelta. Es decir, estas empresas se constituían solamente ¿para qué? Para adjudicarse contratos. Se habla de varios contratos que individualmente superan los $10 millones cada uno. Las presuntas irregularidades se han detectado desde la fase precontractual, muchos adjudicados y pagados. Un juez de Puerto Viejo inadmitió una acción de protección planteada por una juez nacional que pretende prorrogarse en funciones en la Corte Nacional de Justicia. Daniela Valencia informa. El juez de Puerto Viejo, Carlos Almache, inadmitió el recurso de acción de protección presentado por el juez nacional Walter Macías, un recurso con el que espera quedarse en el cargo durante 9 años. Al igual que Macías, Luis Rivera, Felipe Córdoba, Fabián Racines y Byron Guillén fueron designados luego de un concurso de méritos y oposición desarrollado por el Consejo de la Judicatura por 3 años. Este concurso buscaba llenar 16 vacantes al interior de la Corte Nacional de Justicia. Ahora uno de esos magistrados asegura que será la Judicatura quien debe subsanar un error que ya estaba presente en el concurso, pues los magistrados nacionales deben ser designados por un periodo fijo de 9 años. Yo creo que existió una confusión en el momento que el Consejo de Legislatura sacó el reglamento del concurso, en el momento que hizo la publicación y el momento que emitió la resolución de designación. Obviamente el Consejo de Legislatura se encontró en ese momento con un problema. O 9 años o completar los periodos por los cuales los jueces que fueron evaluados salieron. Acordémonos que los jueces que fueron evaluados, unos estaban ya por cumplir el periodo, otros les faltaban 3 años, a otros les faltaban 6 años. Byron Guillén no descarta presentar una acción similar en caso de ver vulnerados sus derechos, pues asegura que el Código Orgánico de la Función Judicial determina que en caso de ser cesados en funciones, los magistrados deben ser reemplazados por conjueces nacionales y las designaciones solo deberán ser por 9 años. Un deslizamiento de tierra sepultó anoche varios vehículos que estaban en el parqueadero del borde de Zambisa, al nororiente de Quito. Las autoridades municipales se reunieron hoy con los dueños de estos automotores. Vamos hasta este punto con Helen Quiñones para que nos amplíe esta información. Hola, Helen. ¿Qué tal? Buena tarde para ti también. Así es, la mañana de hoy las autoridades municipales se han reunido con los dueños y propietarios de esos vehículos que resultaron afectados la noche de ayer luego de este deslizamiento de tierra que se registró aquí en este parqueadero de borde en el sector de Zambisa, en el norte de Quito. A esta hora, con la luz del día, ya es visible, ya se ha podido observar y ver la magnitud de los daños que dejó este deslizamiento de tierra. En total, las autoridades han informado que fueron 11 vehículos, algunos de sus propietarios, 4 de ellos decidieron llevar sus carros, pues los daños eran menores. Pero los propietarios de estos que ustedes pueden ver en este momento aquí exigen y esperan que las autoridades puedan cumplir con el arreglo total o con el reemplazo de estos vehículos, como por ejemplo este que vemos aquí, quedó completamente destruido. Un dato importante que también podemos informarles es que no se registraron personas afectadas, no heridos ni muertos. Esta eventualidad natural que se registró aproximadamente a las 7 de la noche de ayer. Este parqueadero de borde está ubicado en el sector de Zambisa, como les decía, en el norte de Quito. Aquí los dueños de los vehículos, los conductores, dejan sus vehículos durante todo el día
cuando tienen pico y placa, es decir, restricción vehicular, cuando no pueden circular dentro del área urbana del Distrito Metropolitano de Quito. Como vemos a esta hora, también les mostramos imágenes de lo que ocurre justamente en esta parte de la montaña, en esta parte de la ladera. Todavía se registra erosión, también aún continúan el deslizamiento de tierra. Quiero presentarles en este momento parte de las declaraciones de las autoridades que han asegurado cubrirán los daños de estos vehículos. No hubo afectación a las personas. En cuanto a los bienes, hubieron 11 vehículos que fueron directamente afectados, 8 de los cuales al momento se encuentran aquí y que los otros fueron retirados por los dueños. Sin embargo, es necesario informar, como lo ha mencionado el señor alcalde, que los costos de los bienes serán asumidos por el municipio de Quito. Al momento estamos haciendo una revisión de los taludes, es decir, de las pendientes con las que nos encontramos. Estamos con un equipo de geólogos de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, pero también del Instituto Geológico Ecuatoriano. Les repito, en total son 11 vehículos los afectados producto de esta eventualidad natural que se registró aquí en el parqueadero de Borde de Zambisa. Estos 7 son los que registran el daño total. Hubo incluso un ciudadano que estaba dentro de su vehículo, pero favorablemente no resultó herido ni afectado directamente. Las autoridades continúan aquí. En este momento se realizan diferentes estudios con drones y otras herramientas tecnológicas para determinar qué actividades de mitigación también se realizarán en esta zona. En nuestras próximas emisiones ampliaremos este tema. Continúas con más desde estudios. Buenas tardes para todos. Buenas tardes también para ti, Helen. Muchísimas gracias por ese reporte. En Perú, cientos de personas viajan de nuevo a Lima para retomar las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Esto ocurre cuando el presidente de México calificó de autoritario el gobierno de Perú tras el retiro de su embajador. Angie Torres nos da más detalles. Son residentes de la localidad peruana de Juli, alrededor de un centenar, que a bordo de varios autobuses y en medio de ovaciones y aplausos de los pobladores, partieron de esta localidad sureña el lunes con destino a la capital, con el fin de reanudar las protestas en contra del gobierno. 150 ciudadanos de la localidad de Ilave partieron también hacia la capital, según fuentes de esa zona, que añadieron que se registraron movimientos. Ocurre cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tildó de autoritario y represor al gobierno de la presidenta Boluarte tras el retiro definitivo de su embajador. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida el alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, traza su plan de acción en el municipio. Mientras tanto, la prefecta electa del Guayas, Marcela Aguiñaga, espera información sobre las... ...24 horas. Se retransmite en Quito por EXA 92.5 FM. Una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1 y Sucesos 101.7 FM. RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena. 98.7 FM en El Oro. Forever Music 92.5 FM en Guayas y Santa Elena. Y la 100.1 FM en Cuenca. Continuamos con más información. Revisar los presupuestos de fundaciones y empresas municipales para priorizar los recursos de combatir la inseguridad es uno de los objetivos del alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Carlos Acoto nos cuenta que la nueva administración revisará además el cumplimiento de los contratos de recolección de basura y suministro de agua. En 2 meses y medio, Aquiles Álvarez asumirá funciones como alcalde de Guayaquil. Y ahí lo primero que hará junto con su equipo, asegura, será contrastar la información que la administración saliente le está haciendo llegar sobre el estado financiero del Cabildo. Hoy no tengo claro cuánto hay en caja, estamos enfocados en recibir documentación de cada empresa pública, de toda la estructura municipal. Adelanta que se pondrá la lupa sobre la nómina de funcionarios. En el municipio trabajan más de 5.000 personas. Al pago de sus salarios se destinan $5 millones todos los meses. La administración saliente dice ya ha empezado a recortar personal. Van a separar en primera instancia 500, después... Ellos, no ustedes. Ellos, no nosotros, hasta dejarlo en 4.000 y pico, como lo recibieron de la administración del ex abogado, del ex alcalde de Abogados Jaime Nebot. Pero aun cuando las finanzas no sean las ideales, dice Álvarez, cumplirá con su promesa de incrementar el número de policías metropolitanos de 700 a 5.000.
lo hará en 2 fases. Primera etapa de 700, casi 800 que hay ahora, completar los 2.500 en el primer trimestre y en el segundo trimestre llegar a los 5.000. Eso lo vamos a aplicar. Bueno, en ATM, en el terminal terrestre, en el Malecón 2000. Hay algunos lugares, algunos sectores dentro de la estructura municipal que, afinando el lápiz en el presupuesto, podemos sacar recursos importantes para priorizar buscar seguridad en Guayaquil. Se compromete además a revisar el efectivo cumplimiento de los contratos de recolección de basura y de suministro de agua, a cargo de Urbaceo e Interagua respectivamente. Y sobre la Metrovía anunció: los privados no tienen ni un centavo y eso es algo que hay que analizar, y hoy mi idea personal es que el municipio tenga el control de la Metrovía para dar un buen servicio, para renovar la flota. En la mira del alcalde electo está además la regularización de comerciantes informales previo censo, un programa de legalización de predios además, y frente a la posibilidad de que en funciones le toque lidiar con movilizaciones, dice tener una postura clara. Si es pacífica, sin ningún problema, pero si vienen a tirar piedras y demás, no. Tengo que defender a los guayaquileños me eligieron para defender a la ciudad y por supuesto yo no voy a permitir que venga el desastre de Guayaquil. Es Aquiles Álvarez, alcalde electo de Guayaquil, a 2 meses y medio de sentarse en el sillón de Olmedo tras 3 décadas de administración social cristiana. La prefecta electa del Guayas, Marcela Aguiñaga, asegura que aún no conoce cómo están las cuentas de la entidad y qué proyectos se ejecutan, pues no ha sido contactada para la transición. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene la información. La prefecta electa del Guayas, Marcela Aguiñaga, ya lo dejó en claro en redes sociales. Desde que se anunció la transición, no ha sido contactada para iniciar el proceso y este martes lo ratificó. Es tajante. No me han contactado, eso denota la falta de madurez de la señora prefecta saliente, pero mire, nosotros ya estamos aquí, estamos trabajando sin estar todavía en funciones y seguimos esperando que la señora Susana González se decida. La prefecta electa anunció además a su equipo de trabajo, liderado por el viceprefecto electo Carlos Serrano, las ingenieras Gabriela Vallas y Lupe Mosquera, los abogados Ligia Cobo y José Galvez, el ingeniero Alfredo Leighton y Verónica Loaiza. Días atrás, la prefecta saliente Susana González anunció que el doctor Gutenberg Vera iniciaría la transición junto con su equipo, pero tampoco han tenido algún contacto con él, asegura Aguiñaga. El equipo de trabajo no se ha comunicado con nosotros, ella publicó el nombre de un abogado a quien conozco, pero que hasta el día de hoy entiendo no ha sido contactado el personal para iniciar el proceso de transición, por el bien de Guayas. Marcela Aguiñaga muestra su preocupación ante este escenario, pues aún no conoce en qué estado recibirá su equipo la prefectura del Guayas. ¿Qué quiero decir? Que nos digan cómo están las cuentas, qué proyectos están subidos al portal, cuánto está en ejecución, cuánto se está por inaugurar, cuál es el personal, entre otras cosas, ¿no? Así que una vez que nosotros lleguemos, pues sin duda alguna serán convocados para que les anunciemos el estado situacional en el que vamos a encontrar la prefectura del Guayas. Pero Aguiñaga no es la única que denuncia falta de un proceso de transición. De lo mismo se queja el alcalde electo de Durán, Luis Chonillo. Hemos hecho un pedido ya en 2 ocasiones oficial que no hemos tenido respuesta hasta el momento por parte del gobierno autónomo descentralizado, o sea, la autoridad electa, partiendo de que no está la normativa legal para una transición como tal, pero nosotros ya estamos analizando con la información que tenemos hasta el momento, ¿no? Que una vez se posesione en el cargo anunciará cuál es la real situación de la prefectura del Guayas, aseguró la prefecta electa. Este sector ha sido muy golpeado por la naturaleza, por las lluvias. Revisamos otros temas. 8 contenedores han sido contaminados con más de 11 toneladas de droga en los puertos marítimos del país. Luisa María Heredia con el informe. Fueron en total 8 contenedores contaminados. En 2, la droga, específicamente cocaína, iba camuflada en el producto, banano ecuatoriano de exportación. En los otros 6, el alcaloide estaba escondido en la estructura. Estaremos determinando la trazabilidad de cada uno de los responsables, desde los productores hasta la llegada a puerto, y de esta manera realizó la inspección en preembarque. Así, en un solo día, la Policía Nacional logró incautar más de 11 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. El golpe más fuerte al narcotráfico
narcotráfico en lo que va del año. Pablo Ramírez, director de Antinarcóticos, explica que fueron 5 operaciones las que se ejecutaron. Siendo el más importante de ellos la operación Octágono, en la cual se intervino en el puerto de Guayaquil con aproximadamente 8 toneladas 800 kilos. Tenemos como evidencias un contenedor. Este fue contaminado en producto. Su destino final era Bélgica. A Países Bajos, en cambio, cuenta Ramírez que iba otro contenedor que también pretendía salir del puerto de Guayaquil con más de 1 tonelada de cocaína en cajas de banano. En el puerto de Bolívar, igualmente tenemos un contenedor con 620 kilos, al igual que GPS que fueron incautados. Y en la operación Géminis fueron incautados 300 kilos, fueron contaminados 4 contenedores, los que iban direccionados hacia Libia. Y finalmente la operación Aries, que fueron incautados 123 kilos y para lo cual el destino tenía Italia. Por todo esto hay 5 personas detenidas. Cada uno de los casos se han aperturado instrucciones fiscales. De esta manera continuamos con una investigación en retroceso. A la fecha, precisó el director de Antinarcóticos de la policía, hay 1.995 personas detenidas en 1.648 causas por tráfico de sustancias que se han aperturado. Entre enero y febrero, más de 43 toneladas de droga se han incautado. 3 personas fueron detenidas en medio de una investigación por el presunto delito de pornografía infantil. La aprehensión se dio luego de la ejecución de varios operativos realizados por la Policía Nacional en Guayaquil y Daule. En los allanamientos se incautaron dispositivos electrónicos con cerca de 10.000 videos con imágenes explícitas de niñas, niños y adolescentes. Los videos se vendían entre 60 a 120 dólares en el mercado. Se investiga si existe alguna red internacional de pornografía infantil. Almacenaban material explícito establecido de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal en el artículo 103 que habla de la pornografía infantil, ya que estos videos eran producidos y había la participación de niñas, niños y adolescentes. Una de las personas tenía la función de producir estos videos, otra persona cogía, los editaba, hacían cargas, descargas, los comercializaban, cada uno cumplía un rol dentro de dentro del proceso que vincula el tema de pornografía infantil. Todos estos videos han sido puestos en cadena de custodia para que la autoridad competente pueda individualizar el comportamiento de las 3 personas aprehendidas y cada una de ellas, de acuerdo a lo que estime la autoridad competente, reciba su pena privativa de libertad de acuerdo a su responsabilidad. La Fiscalía General de Panamá dio a conocer el listado oficial de los fallecidos en el accidente de bus suscitado en ese país el pasado 15 de febrero. En el listado constan 9 ciudadanos ecuatorianos, más 11 heridos y 2 desaparecidos. Cancillería del Ecuador indica que se han comunicado con los familiares de los fallecidos e informó sobre el proceso para la repatriación de los cadáveres, que será costeado con fondos públicos, tal como lo establece el protocolo de atención en casos de vulnerabilidad. Además, afirman que seguirán pendientes de los 11 ecuatorianos que se encuentran estables y aún no han sido dados de alta. Momento de ir a una pausa, amigos, pero enseguida hablamos de la lucha contra la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Además, el Registro Civil amplía su atención para agilitar los trámites de cédulas y pasaportes. Los detalles al regresar. Gracias por continuar en nuestra compañía. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, recomienda al gobierno mejorar la calidad de la colación escolar para complementar la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Belén Merizalde nos cuenta más. Ecuador es el segundo país de la región con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil, solo después de Guatemala. Según un informe de la FAO, aquí 1 de cada 4 niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. Y si ese problema no se resuelve en el mediano plazo, el país no logrará alcanzar niveles de desarrollo, explican. Niños que sufren de desnutrición crónica infantil, y esto es sobre todo en los primeros 2 años de vida hasta los 5 años, tienen déficit de desarrollo físico, de desarrollo inmunológico, de desarrollo cognitivo, y este déficit lo va para toda su vida, es irreparable. Por ello, Crowley sostiene que el gobierno debe mejorar la inversión para atacar este problema. Según el secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica Infantil, eso ya se está haciendo.
Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos dotación de vacunas pediátricas a nivel nacional en todos los centros de salud. Adicionalmente tenemos dotación de suplementos nutricionales como hierro, micronutrientes, ácido fólico, vitaminas, tanto para las madres como para los niños y niñas. Ronquillo asegura que la lucha contra la desnutrición crónica infantil toma años, pero que ya van por buen camino. Asignando un presupuesto que el año pasado fue de 260 millones y que para el 2023 son 365 millones de dólares y adicionalmente una meta, reducir en 6 puntos porcentuales hasta el año 2025. Sin embargo, el presidente va a hacer anuncios importantes en los próximos días acerca de que estamos en muy buen camino. Además, desde la FAO hacen otras recomendaciones, como mejorar la dieta de los desayunos escolares. La alimentación escolar no debería usar alimentos procesados. Lo que vamos a tener es una mayor diversidad de la alimentación escolar para los estudiantes. Esto va a incorporar alimentos más frescos y más variados, como son frutas. Esperamos que esto se implemente en el último trimestre de este año. El país requerirá una inversión sostenida en este sector por al menos 15 años, según la FAO. El Registro Civil implementa más de 500 000 de turnos para cedulación y pasaportes a escala nacional. Vamos a contactarnos con Juan Miguel Rodríguez, quien está en el Registro Civil del norte de Quito, precisamente para darnos más información. Hola, Juan Miguel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, desde acá, desde la Agencia Norte del Registro Civil, ubicado en el Amazonas y Naciones Unidas, se brindó esta información. Si usted ya puede ingresar en este momento a la página del Registro Civil y va a encontrar turnos para cedulación. Para horas posteriores lo podrá hacer para pasaportes. Y quién mejor que Fernando Alvear, quien es el director del Registro Civil, para que nos cuente un poco más en detalle sobre esta información que se dio hace pocos minutos. Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias. Hemos el día de hoy dado una muy buena noticia a la ciudadanía. Estamos aumentando turnos para cédulas y pasaportes para disminuir los tiempos de espera que tenía el ciudadano. Estos turnos estarán habilitados desde marzo, es decir, este mismo mes el ciudadano podrá entrar a la agencia virtual del Registro Civil y obtener su turno, tanto para marzo, para abril y mayo. Pero en las próximas horas ya podrán ingresar también. Nosotros en 3 horas más o menos vamos a tener ya habilitados los turnos para pasaportes. De cédulas ya están habilitados y el ciudadano puede ingresar y lo podrá revisar. En pasaportes hoy día mismo estarán habilitados para que puedan acceder. Algo bastante importante que señalar es el número, ¿no? Usted me señalaba que son más de 500 000 de turnos que se van a habilitar. ¿Cuántos corresponden a pasaporte y cuántos a cedulación? Porque dado el caso, nosotros nos encontramos en la sección de pasaportes y es ahí donde hay mayor problema. Así es, tenemos un mayor demanda más que mayor problema. Nosotros tenemos habilitados y pensando habilitar ya con números 300.000 turnos para pasaportes. Estamos haciendo una compra adicional al Instituto Geográfico Militar de 1 millón para junio y esperamos cerrar el año con más de 1 millón de pasaportes emitidos. ¿Qué pasa con las excepciones? Eso es bastante importante señalar, porque habían personas que tenían turnos emergentes por un viaje que tenían, debían presentar el boleto. ¿Ahora qué va a suceder con estas personas? Una vez que hemos aumentado turnos, hemos eliminado excepciones y la que hemos eliminado es justamente la del check-in. Las personas que compraron su pasaje hasta el 27 de febrero específicamente podrán seguir haciendo uso de esta excepción. Las personas que han comprado su pasaje hoy día y en adelante tendrán que acceder al turno, insisto. Tenemos 500 000 de turnos habilitados para que el ciudadano pueda ingresar y obtener su turno. Director, y ya para terminar de manera rapidito, ya no van a esperar las personas 3 meses, sino corto tiempo. Esperamos que sea una semana el tiempo de espera máximo. Estamos habilitando los turnos necesarios y que con el nuevo insumo que nos llegará a partir de junio, seguir manteniendo el ritmo de producción. Perfecto, muchísimas gracias al director general del Registro Civil. Compañeras, esta es la información que se desarrolla desde acá, desde la agencia matriz del Registro Civil. Regresamos a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Juan Miguel. Muchísimas gracias por ese reporte. Es momento de nuestro segmento Por tu Salud. Por tu salud. Hola amigos, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre buenas noticias. Vean ustedes que ya hay 3 casos que se han logrado curar del famoso VIH, el virus del VIH que ha causado una pandemia que más de 40 años hemos tenido que sufrir la humanidad. Este virus se transmite usualmente a través de las relaciones sexuales, pero también las madres pueden pasarle el virus a sus hijos, ya sea por el parto o inclusive la lactancia.
Hace ya más o menos algunos años, especialmente desde el inicio de esta enfermedad, los esfuerzos han sido incuantificables para tratar de buscar una cura, pero ha sido muy difícil porque el virus retroviral se mete dentro de las células. Sin embargo, pues ya hemos tenido casos exitosos de pacientes que se han logrado curar de esta enfermedad. El paciente 1 de Berlín se curó en el 2008, fue la primera persona que se curó de este tipo de enfermedad. De ahí pues viene el paciente que básicamente se han demostrado que después de una enfermedad leucémica han logrado a través de un trasplante de médula curarse. El último paciente pues fue diagnosticado en el 95 de VIH, en el 2005 se enfermó con leucemia, volvió a tener una recaída de su leucemia, esto le obligó a tener un trasplante medular y esto le curó de su infección por VIH. Vean ustedes que la ciencia avanza tan rápido que hoy por hoy un trasplante puede curar esas células madres que estaban comprometidas con el virus del VIH y pues para los siguientes años seguramente estos tratamientos serán asequibles para todos. Nos vemos en el siguiente segmento. Por tu salud.